A días de que venza el plazo para elegir un nuevo presidente en España, en el día de ayer se conoció la fecha para la investidura de Pedro Sánchez y será esta semana. Día miércoles y jueves serán días clave. Fueron los días elegidos y anunciados ayer por la presidenta del Congreso para la investidura de Pedro Sánchez, es decir, para que se desarrolle el debate y la posterior votación y conocerse finalmente si efectivamente Pedro Sánchez nuevamente volverá a ser presidente de España. Para analizar un poco cómo es el proceso y lo que implica también esto para el país, estamos en comunicación con Fabio Lupato, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Fabio, muy buenos días. Agostina Scioli te saluda desde la Argentina. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien, bueno, siguiendo este proceso bastante atípico de elecciones que tienen allí en España, con el fracaso de Feijóo, que no pudo obtener los apoyos necesarios, pero ya con un Pedro Sánchez y en el medio de la polémica por la amnistía en camino a ser reelecto, ¿verdad? Sí, es así, es correcto. Es el sistema español, que es un sistema parlamentario, es distinto, estabais comentando antes, las elecciones en Argentina, sí. Es distinto y lógicamente en España, en un sistema parlamentario, hay que ganar la confianza, la mayoría absoluta en un primer momento del Parlamento, que son 176 escaños. Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular, que se presentó también en investidura, no fue capaz de alcanzar ese número, y Pedro Sánchez parece ser, con los acuerdos que ha llegado con distintos partidos de la izquierda, pero también los partidos nacionalistas o independentistas, parece ser que ha conseguido llegar hasta 179 escaños, parece ser. Y por lo tanto parece ser que podrá en primera votación ser elegido presidente. Claro, hay 2 o 3 oportunidades de votación, no recuerdo el caso de Feijóo. 2 votaciones. Sí, son dos oportunidades. Mañana empieza el debate, el jueves se acaba y se vota. Si el candidato tiene una mayoría absoluta de votos, es decir, más de 176 o más, es elegido presidente. Si no, hay que esperar 48 horas y en esa segunda votación únicamente se necesitaría la mayoría simple, es decir, más sí es que no es, para poder ser elegido. Claro. Por lo pronto se habla de una cifra cercana a los 179 votos, ¿verdad? Afirmativos que habría reunido Sánchez en estas últimas negociaciones que llevó adelante. Sí, exactamente, eso es así. ¿Cuáles son los principales partidos? Y bueno, y en el medio, ¿no? Estas marchas multitudinarias que hemos visto en distintas ciudades de España en rechazo a la amnistía a los separatistas catalanes. ¿Cómo se vive todo este contexto con ya la posibilidad de un Pedro Sánchez nuevamente presidente, con esta medida antipática para muchos y también con un rechazo, digamos, en las elecciones, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, digamos, Pedro Sánchez no fue el ganador. Si bien no fue una derrota aplastante como se esperaba, no ha sido el ganador. Sí, exactamente. Bueno, esa es la lógica, es uno de los argumentos también que da el Partido Popular, que efectivamente el Partido Popular fue el partido más votado y el que más escaños obtuvo, sí. Pero es cierto que en un sistema parlamentario eso es importante y normalmente el partido más votado suele ser el que tiene al presidente del gobierno, claro. Pero también hay que ser capaces de tener una mayoría absoluta en el Parlamento, cosa que Núñez Feijóo no consiguió y Pedro Sánchez parece que sí. Dicho esto, los acuerdos que ha cerrado el candidato Pedro Sánchez ahora para su investidura son con un número de partidos muy amplio, que van desde la izquierda, que sería una coalición de partidos en la que se llama Sumar, en la que está también incluido Podemos, que fue ese partido de izquierdas que surgió hace casi 10 años en España, que supuso un gran cambio en el sistema de partidos español, pero también sí. Partidos pues como el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana de Cataluña o Junts per Catalunya, que es el partido de Puigdemont, que fue el presidente de la Generalitat que hizo la declaración unilateral de independencia. Y por lo tanto, entonces, tenemos muchos partidos y efectivamente una de las condiciones para que los partidos independentistas apoyasen al gobierno era la tramitación de una ley de amnistía. Y eso es lo que ha creado una polarización que ya era alta en España, pero ha creado una polarización muy fuerte dentro del debate público y político en el país. Claro. ¿A cambio de qué es la pregunta, no? En el caso de la amnistía y este acuerdo, ya se conoce cuál es el cambio. Justamente la amnistía es lo que se comprometió a hacer Pedro Sánchez. Pero con el resto de los partidos, ¿ha trascendido algún tipo de medida, si se quiere, que genere cierta polémica menor a la amnistía, pero digo, y que cambie un poco el rumbo del gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, hay distintos aspectos, digamos, los acuerdos han ido dependiendo de los partidos, ¿no? El acuerdo, digamos, de gobierno es con Sumar, que será el partido o la coalición de partidos que se unirá al gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el gobierno de Pedro Sánchez que surja, si todo va según esperado el miércoles, o el jueves, mejor dicho, será un gobierno que tendrá al Partido Socialista y a Sumar como componentes del gobierno. Y tendrá el apoyo, se supone, en el Parlamento del resto de partidos. Entonces, con Sumar, que es un partido de izquierdas y que era, junto con Podemos, el gobierno que había anteriormente, antes de las elecciones, son acuerdos más de política, si queremos, progresista, derechos sociales, reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo, más inversión en investigación, en sanidad, digamos, políticas típicas, digamos, de la izquierda o del centro izquierda. Con respecto a los otros partidos, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco, han sido más, incluso con Esquerra Republicana, que también tiene el componente de la amnistía, son más cesiones de competencias o de dinero para sus comunidades autónomas, para sus regiones. En ese sentido, pues con Cataluña, Esquerra Republicana es una solicitud, una petición que llevan desde hace muchos años, que es trasvasar las competencias de cercanías, de los trenes de cercanías en la región, en Cataluña. En el País Vasco también pues pasar una serie de transferencias y de competencias sobre seguridad social, etcétera. Digamos que entra dentro de las lógicas de negociación con los partidos, digamos, de ámbito regional y que no son de ámbito estatal. Por lo tanto, tenemos esa mezcla. Y eso es una de las dudas que hay, digamos, a medio plazo sobre la capacidad del gobierno de llevar a cabo las políticas, digamos, de izquierdas, porque en muchos casos tanto el Partido Nacionalista Vasco como Junts per Catalunya son partidos, digamos, que en la lógica de izquierda-derecha son partidos más de centro de derecha o de derecha que no de izquierdas, y por lo tanto también algunas políticas que se han pactado con Sumar para llevar a cabo pueden ser difíciles de sacar adelante en el Parlamento. En la votación. Por lo tanto, estamos ahí con mucha inestabilidad en ese frente. Y luego está el tema central ahora mismo, que es el tema de la amnistía. Claro. Fabio, en función a lo que decías recién, puede que, digamos, que Pedro Sánchez logre los apoyos necesarios para su investidura. Esto no implica que en su gobierno tenga determinada gobernabilidad en cuanto a conseguir los apoyos para cada uno de los proyectos de izquierda que quiere impulsar, ¿no? Claro, ese es el gran debate. Yo entiendo, eso sí que no ha trascendido, igual que los acuerdos con los distintos partidos sí que han sido públicos y han generado también muchos debates. Es cierto que no se sabe nada de si hay apoyo también solo a la investidura o a la legislatura. Y ese apoyo sería sobre todo teniendo en cuenta que se aprobasen los presupuestos generales del Estado, que deberían presentarse pues ahora en noviembre, en diciembre, se podrían aprobar. Una vez teniendo presupuestos, que supone dar partidas y dinero a los distintos objetivos que tenga el gobierno para llevar a cabo, pues podría en algún caso facilitar, ¿no?, ciertas políticas. Pero lo cierto es que efectivamente va a ser una legislatura muy compleja a la hora de crear estas mayorías para poder sacar adelante determinada legislación y determinadas decisiones. Es cierto que esto también ocurrió en la legislatura anterior, ¿vale? Tampoco tenía mayoría absoluta el gobierno, tenía que negociar con los distintos grupos y a veces negociaba más con unos que eran preferentes, pero si no salía adelante de estas cosas podía negociar con otros. Ocurrió, por ejemplo, con una ley que ha sido luego muy importante para el gobierno, de la reforma del mercado laboral, que no salió con los tradicionales apoyos del gobierno, pero el gobierno buscó otros. Entonces, pero ahí siempre es complejo y está por ver que algunas de estas políticas se puedan llevar a cabo. Fabio, muchas gracias por este contacto. Estaremos atentos mañana y el jueves a lo que suceda allí en el Parlamento Español. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.